el candidato al Congreso por Gana Perú con el número 4, Nicolás Lynch. Él ha sido decano del Colegio de Sociólogos del Perú y ha sido también ministro de Educación durante el gobierno de Alejandro Toledo. Bienvenido, Nicolás. Oficialmente le doy la bienvenida. Sí, muchas gracias por la invitación. Cuéntanos cuál es tu tema para el Congreso. Tú has sido un ministro de Educación muy bueno, muy claro en tu postura, identificaste muchos de los problemas y trabajaste con seriedad, enfrentaste a la gente más radical del SUTEP y hiciste cosas muy interesantes para empezar a cambiar el gran problema que tenemos y que seguimos teniendo todavía de los educandos, es decir, los chicos que no entienden lo que leen, que salen del colegio a veces sin saber ni siquiera las 4 operaciones básicas, matemáticas, y que tampoco pues escriben más allá de 2 o 3 frases. Bueno, muchas gracias, antes que nada, por tus palabras. El gran tema en realidad para nosotros en Gana Perú es en el gobierno, ¿no? Nosotros nos comprometemos a partir del 28 de julio del 2011 de iniciar una gran transformación en la educación también. Creemos que hasta ahora lo que ha habido son proyectos parciales, puntuales, muchas veces pilotos, que se los come la tragedia educativa que vivimos. Creemos que hay necesidad de un enfoque de conjunto y que este es indispensable para avanzar en educación. Porque si se hace una cosa, si se tienen iniciativas pero son desarticuladas, finalmente se llega al mismo punto, es como dar la vuelta a la manzana. Hay un proyecto en el país consensuado, que es el Proyecto Educativo Nacional, y nosotros nos comprometemos en llevar adelante este Proyecto Educativo Nacional, que por cierto es fruto de un debate amplio de la última década, que se formula por parte del Consejo Nacional de Educación en el año 2005, y que tanto Toledo como García asumen como político oficial, pero se olvidan de él después de esto, ¿no? Entonces nosotros tenemos eso como prioridad, un proyecto de conjunto. ¿Se olvidaron del Consejo Nacional de Educación, Toledo y García? Diría yo que... ¿Te olvidaste tú durante tu gestión? Yo, recuperando una legislación anterior, nombré un Consejo Nacional de Educación que no existía, ¿no? Y ese Consejo Nacional de Educación asumió como tarea la formulación de este proyecto. Entre el 2002, marzo del 2002 y mediados del año 2005, es que se formula luego de un amplio proceso de consulta y se presenta al país este proyecto, ¿no? Este proyecto, por lo demás, que está presupuestado, está calendarizado al 2021 y que creo es la columna vertebral de cualquier opción política que quiera transformar la educación en el Perú. ¿Qué problema identificas tú cuando entras al ministerio como la base de la crisis en la educación en el Perú? El problema básico es el desinterés de los políticos, el desinterés de mis colegas en el gabinete, el desinterés de los políticos de oposición, el tomar la educación únicamente por el lado de las urgencias y muchas veces por el lado de la huelga magisterial o el sueldo de los maestros, pero no entendiendo que una mala educación nos hace daño a todos. No solo a los educandos, como has dicho, a los estudiantes, a sus padres, a sus familias, sino a todo el país. No hay una mayor fuente de desigualdad social que una mala educación, ¿no? Sin embargo, ya sea porque la gente satisface sus necesidades educativas en otras partes, en la escuela privada quizás, fuera del Perú, o porque no hay preocupación por los servicios públicos básicos, es que esta prioridad no se asume. Y esto se expresa sobre todo en el presupuesto, ¿no? El año 2002, el Acuerdo Nacional toma esta orientación básica de pasar del 3 al 6% del Producto Bruto Interno, o sea, de la riqueza nacional, como presupuesto educativo, ¿no? Sin embargo, Toledo termina con 2.6 o 2.7 y García va a terminar con 2.8 o 2.9, o sea, siempre debajo del 3%. Pasa una década casi y estamos como el cangrejo. Tú ubicas el problema como un problema de voluntad, de decisión, de actitud política. ¿No crees que hay además un problema en el método que se usa actualmente, el método de enseñanza que se aplica en este momento, en estos últimos tiempos? Creo que son dos rangos de problemas
creo que hay una brecha grande entre el acuerdo al que llega la sociedad sobre la necesidad de cambiar la educación, de transformarla, que se expresa, me parece, sobre todo en el proyecto educativo nacional, y los políticos que a lo sumo se miden cuando están en el gobierno y dicen, bueno, la educación no rinde frutos, me refiero a réditos electorales, en el corto plazo, porque un cambio educativo lo logras en 20, 30 años, 1 o 2 generaciones, dicen los expertos. Por lo tanto, ¿para qué me arriesgo a algo que cuesta mucho? De repente no la achunto, mejor me dedico a programas de vitrina, programas más inmediatos, ¿no? Eso quiere decir que el método que se viene utilizando, que se viene aplicando, o que se aplicó durante el gobierno Fujimori, que después no se cuestionó directamente en el gobierno de transición y tampoco en el gobierno de Alejandro Toledo, ¿es un buen método? Hay un continuismo en la actitud de los políticos, ¿no?, sobre la educación, y creo que hay que romper con ese continuismo, ¿no? Ahora, ya el tema mismo de las prioridades es un segundo rango de problemas. Nosotros creemos en Gana Perú que hay que establecer prioridades, y la primera de ellas es la primera infancia, ¿no? Mucho se ha publicitado los malos resultados de lectura y de matemáticas de los estudiantes peruanos, ¿no? Este gobierno se vanagloria de una pequeña mejora, y está bueno que haya una pequeña mejora, pero en la prueba PISA hemos pasado de ser 41 de 41 a ser, me parece, 63 de 65, ¿no? Entonces, y tenemos detrás de nosotros a 2 exrepúblicas soviéticas, ¿no?, cuyo nombre no me acuerdo en este minuto. Entonces el avance es muy pequeño, ¿no? Y ello se debe a que no hay atención a la primera infancia. Me refiero sobre todo al rango de edad de 0 a 5 años, ¿no? Entonces allí hay el compromiso de Gana Perú de empezar la universalización de la primera infancia. Durante décadas ha habido la idea que este nivel educativo no existía, podía existir en el papel, ¿no?, pero en la práctica no existía. Y si no se forma el cerebro del niño en la más tierna edad, es muy difícil que este niño sin recursos, que este niño pobre, pueda aprender a leer a la edad requerida, ¿no? Cuando tú decides postular al Parlamento, después de haber sido ministro, ¿por qué no vas con el partido de Alejandro Toledo? Tú fuiste ministro de Alejandro Toledo. Yo renuncié. Después de ser ministro de Estado, Toledo me propone que yo sea asesor en su despacho, en el Palacio de Gobierno. Y allí yo termino de decepcionarme de ese gobierno, que promete un conjunto de transformaciones que yo consideraba fundamentales en el país, tanto al programa económico neoliberal que venía de Fujimori, como al tipo de democracia, en mi concepto, todavía limitada, precaria que vivíamos, y que Toledo no hace, me parece, mayor esfuerzo por llevarlas adelante. Me refiero a esas reformas. Entonces yo me alejo del gobierno de Toledo y en su momento escribo artículos varios y doy diversas entrevistas que señalan esos puntos de discrepancia, ¿no? Para mí fue una frustración esa experiencia, una experiencia importante ciertamente en mi vida, pero una frustración política, en tanto la oportunidad que tenía el país y que en mi concepto Toledo no usa, ¿no? Por esa razón es que yo me alejo de su opción política, ¿no? Y hoy confluimos en Gana Perú, socialistas y nacionalistas, con un programa de transformación educativa y de transformación global del país, ¿no? Por esa razón planteamos una renovación política profunda con una nueva constitución, planteamos una economía nacional de mercado. ¿Por qué le crees a Ollanthumala? Yo no creo que es un problema de fe. ¿No? Yo creo no. Has dicho que te defraudó Alejandro Toledo porque Alejandro Toledo había prometido reformas y no las había realizado, es decir, te defraudó, te mintió. Pero sobre la base de una propuesta política. Yo no entiendo la política desde un sentido religioso, yo entiendo la política desde un sentido propositivo, ¿no? Los políticos dicen algo y si no lo cumplen, creo están pecando de la mayor corrupción en la que se puede incurrir, ¿no? ¿Por qué crees que Ollanthumala entonces sí cumpliría lo que promete? Por la propuesta política que tiene. Yo creo que tiene una propuesta política articulada que expresa la necesidad de afirmar esta nación que ha sido reiteradamente humillada, en mi concepto, en los últimos años, y fortalecer el Estado, que yo considero debe ser un actor fundamental
tanto en la vida social como en la vida económica del país, ¿no? Esto, como te repito, además es una confluencia, ¿no? Venimos personas que hemos enarbolado estas banderas desde décadas atrás y nos encontramos con alguien como Ollanta Humala, que desde una trayectoria castense en un primer lugar, y luego con su instrucción en Locumba y su preocupación por el país desde ese ángulo, levanta problemas que a mi modo de ver son fundamentales. ¿No te preocupa y que llegó adelante. ¿No te preocupa la relación de Ollanta Humala con Hugo Chávez? Yo creo que se ha manipulado esta relación entre Humala y Chávez, ¿no? Yo creo que si Ollanta Humala se adhiere a algún proceso en América Latina, es al giro a la izquierda, que dan más de una docena de países en los últimos 12 o 14 años en nuestra región, y que yo creo que es el proceso político más importante que se da. En mi concepto, Chávez es una variante autoritaria de este giro a la izquierda, así como en la derecha encontramos Videlas, Pinochets, y haríamos mal en cargarle los muertos de esas dictaduras a la derecha peruana, por ejemplo. Yo creo que tiene poco sentido cargarle los problemas o los rasgos autoritarios de Hugo Chávez a una opción como la de Ollanta Humala. Es más, en reiteradas oportunidades, Ollanta mismo, yo en muchos artículos y entrevistas, he señalado que el camino más claro de este proceso lo expresa Lula, ¿no? Con el afán de que América Latina tenga un lugar en este planeta independientemente de los poderes mundiales. Yo creo que en ese sentido Brasil y el liderazgo del presidente Lula ha sido muy importante. ¿Eres uno de los que aconseja a Ollanta Humala a orientar más bien su mirada hacia Lula? Yo no te diría o hacia el movimiento de los trabajadores en Brasil. Yo no te diría que soy uno de los que aconseja. Yo creo que me he encontrado con Ollanta Humala en esa perspectiva, ¿no? Él tiene una relación ya de varios años con el Partido de los Trabajadores. Ciertamente mi simpatía con Lula es bastantes años anterior a eso, ¿no? Pero creo que más hay una confluencia, un encuentro que un consejo. Yo creo, y lo he dicho desde las épocas de Izquierda Unida, que el único futuro del socialismo es en democracia, que en realidad el socialismo es la ampliación y la profundización de la democracia. Bueno, eso es público y conocido, ¿no? Y creo que en esa perspectiva, te repito, nos encontramos nacionalistas y socialistas, ¿no?